Hola chicos, vamos a continuar con el tema de equilibrio químico y ahora vamos a ver los problemas de principio de Le Chatelier. El primer problema que vamos a ver va a ser, considere el siguiente sistema en equilibrio, nos dan la siguiente reacción, cuyo delta H vale menos 180,7 kilojoules. Determinar el efecto que tendrá en el equilibrio las siguientes acciones. Una disminución de la temperatura, un incremento de la presión, un descenso de la concentración de N2, un aumento en la concentración de NO y se introduce un catalizador. Una disminución de la temperatura. Al disminuir la temperatura en el sistema, principio de Le Chatelier me dice que el sistema se va a dirigir hacia donde se desprende calor. ¿Cuál es la reacción que desprende calor? La reacción exotérmica. En nuestra reacción, el delta H vale menos 180,7. No es tan importante el valor numérico. Lo que me interesa en este caso es el signo. Como el delta H es negativo, la reacción directa va a ser exotérmica. Por lo tanto, la reacción directa es exotérmica, la inversa es endotérmica y al considerar que al disminuir la temperatura se va a ir hacia la reacción exotérmica, entonces en este caso es la reacción directa. Es decir, la concentración de NO2 se va a consumir, va a disminuir para producir N2 y O2. Aquí está la respuesta. Un incremento de la presión. Al aumentar la presión, el volumen disminuye. Por lo tanto, de acuerdo a la ley de Boyle, por lo tanto, la reacción se va a dirigir hacia donde hay menor número de moles. En mi reacción, según estequiométricamente, en la parte de los reactivos tenemos 2 moles, que corresponden a 2 moles de NO, y en la parte de los productos tengo un mol de N2 y un mol de O2. Por lo tanto, en total tengo 2 moles. En este caso, como hay moles iguales, estequiométricos, entonces no hay un cambio en el equilibrio. Al haber igual cantidad de moles estequiométricos, el cambio de presión no afecta el equilibrio. Un descenso de la concentración de N2. El descenso de la concentración de N2 hace que yo estoy extrayendo parte de N2. Al disminuir la concentración de N2, el sistema, según Le Chatelier, dice que si tú extraes parte de una concentración de una sustancia, el sistema va a tratar de producir parte de lo que estás extrayendo. Por lo tanto, si yo estoy extrayendo N2, el sistema tiene que producirlo. ¿Cómo lo produce? Yendo hacia la reacción directa, de manera de consumir parte de NO y producir oxígeno. Entonces, la concentración de N2 disminuye porque se está consumiendo y la concentración de O2 aumenta porque se está produciendo. Un aumento en la concentración de NO, es decir, yo voy a añadir al sistema parte de NO. Al añadir o al aumentar la concentración de una sustancia, según Le Chatelier, él va a tratar de consumirla. Por lo tanto, si yo aumento la concentración de NO, el sistema va a tratar de consumir parte de lo que se añadió. NO, en este caso, la reacción tiene que ir en sentido directo nuevamente para que se consuma parte de él y se produzca nuevamente N2 y O2. Entonces, la concentración de N2 y O2 va a aumentar. Si se introduce un catalizador, como vimos anteriormente en la teoría, al introducir un catalizador, se aumentan las velocidades de reacción, pero se aumenta tanto la velocidad directa como la velocidad inversa. Por lo tanto, al introducir un catalizador, no se afecta el equilibrio. Seguimos con el siguiente problema. Se tiene la siguiente reacción en equilibrio. PCl5 produce PCl3 más cloro. Su delta H es 22 kilocalorías. ¿Cuál será el efecto sobre la concentración del cloro cuando A, se reduce la presión del sistema, B, si se disminuye el volumen, C, si se colocan en el recipiente 14 gramos de PCl3, D, se agregan 35 gramos de PCl5 al recipiente y se aumentan en un 25% la temperatura. Entonces, si se reduce la presión del sistema, recordemos que dijimos que según la ley de Boyle, si yo reduzco la presión del sistema, el volumen aumenta y si el volumen aumenta, el sistema se va a dirigir hacia donde hay mayor número de moles. Es decir, en mi reacción, yo tengo en el lado de los reactivos un mol estequiométrico y en el lado de los productos tengo un mol de PCl3, un mol de cloro, que me suman 2 moles. Es decir, ¿dónde hay mayor número de moles? En el lado de los
productos, perdón. Entonces, la reacción se va a dirigir en el sentido directo, ya que hay mayor número de moles, y la concentración del cloro, que es la que estamos estudiando, va a aumentar. Si se disminuye el volumen, entonces si se disminuye el volumen, el sistema se va a dirigir hacia donde hay menor número de moles. En el caso donde hay menor número de moles, el lado de los reactivos, por lo tanto, el sistema se va a dirigir en sentido inverso y la concentración del cloro, porque ahora él se va a consumir, va a disminuir. ¿Qué pasa si se colocan en el recipiente 14 gramos de PCl3? Recuerden que no me importa la cantidad que se coloque. Lo importante es que se está añadiendo al sistema algo, en este caso de PCl3. Y según Le Chatelier, si yo agrego algo de PCl3, el sistema va a tratar de consumir parte de lo que se añadió. Por lo tanto, para consumirlo, la reacción tiene que ir en el sentido inverso, de manera de consumir parte PCl3, pero también se va a consumir parte del cloro. Entonces va a ir en reacción inversa y al consumirse parte del cloro, este va a disminuir. Se agregan 35 gramos de PCl5 al recipiente. Entonces, al agregar los 35 gramos, que en realidad no me interesa en este tipo de problemas las cantidades, solo me interesa que se está agregando el sistema, se está agregando PCl5, el sistema va a tratar de consumir parte de ese PCl5 que se ha añadido. Por lo tanto, al consumir parte de este, él tiene que irse en el sentido directo para consumirlo a él y se va a producir algo de PCl3 y algo de cloro. Por lo tanto, la concentración del cloro va a aumentar. Se aumenta en un 25% la temperatura. Recuerden que en este tipo de problemas no nos interesan las cantidades, sino si se aumenta o se disminuye. Si yo aumento la temperatura, Le Chatelier me dice que al aumentar la temperatura, el, el sistema se va a dirigir hacia donde se absorbe calor. ¿Cuál es la reacción que absorbe calor? La reacción endotérmica. En este caso, el delta H, como es positivo, es una reacción endotérmica en la reacción directa. Por lo tanto, la reacción inversa es exotérmica. Si aumenta la temperatura, se va a dirigir en la reacción endotérmica hacia la reacción endotérmica, es decir, a la reacción directa. En este caso, se va a consumir parte del PCl5 y se va a producir PCl3 y cloro. Por lo tanto, la concentración del cloro va a aumentar. Recuerden que este tipo de problemas no es numérico como tal, es más de lógica, es de aplicar la teoría del principio de Le Chatelier, ver hacia dónde se va a dirigir la reacción y eso me va a decir a mí si la concentración de los reactivos va a aumentar o va a disminuir dependiendo de lo que yo esté afectando, en este caso ya sea temperatura, presión, volumen, etc. Bueno, con esto doy culminado esta parte. Continuamos con la próxima clase que es sobre los equilibrios heterogéneos. Muchas gracias.